Laudetur, queridos hermanos. Continuamos con nuestras reflexiones en torno a la filosofía de la religión. En la ocasión anterior estuvimos revisando los atentados contra el fenómeno religioso y la religión como tal. El tema de la ignorancia, la superstición, el sincretismo, el fanatismo y finalmente la persecución religiosa. Todas en un grado diferente de violencia, pero el fin pues siempre es atacar la religión. Y al fin pues también es una ofensa contra la humanidad, dada que pues tiene esa naturaleza religiosa. En un ejemplo muy simple, si nos privan del alimento absolutamente, algún día moriremos. Eso es inevitable, porque el alimentarnos forma parte de nuestra naturaleza. Igual pasa con la religión. Sin ella estamos muertos, porque forma parte de nuestra naturaleza. Y este es el punto de partida para nuestra reflexión de hoy. En muchas ocasiones no se entiende debidamente la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Piensan que es lo mismo, aunque si son desligadas, no son lo mismo, engloba la otra. El ser humano tiene dos facultades espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, ambas englobadas en el marco de la libertad. Esto significa que la inteligencia y la voluntad están sujetas a los límites propios del ser espiritual. Es decir, Dios, a nivel filosófico, tiene que ser inteligencia y voluntad libre a un nivel absoluto, considerándolo como el origen del ser. Y más aún, el ser mismo. El hombre, en cambio, tiene una inteligencia y voluntad libres también, absolutas también, pero absolutas en cuanto a su ser humano. Y a la vez son relativas al absoluto. Ahí está la diferencia. La libertad del hombre se sujeta a su humanidad y la libertad del absoluto a lo absoluto. Y dado que el ser humano es un ser limitado, posee inteligencia y voluntad limitadas. Y ese límite es el que le llamamos libertad. Y es justo ahí donde encontramos una particular diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad. La espiritualidad del hombre apela a sus facultades de inteligencia y voluntad libres, absolutas en cuanto a su humanidad. La religiosidad, en cambio, es a la relación que tienen estas con el absoluto. Y vuelvo a lo mismo, entonces sería inteligencia y voluntad libres absolutas en cuanto a su humanidad, a eso le podríamos llamar espiritualidad, y relativas en cuanto al absoluto. Ahí podría entrar la religiosidad. Es por esta razón que no podemos concebir una religiosidad sin inteligencia y voluntad libres. Así como el fuego necesita 3 elementos, el oxígeno, combustible y una chispa, la religiosidad necesita inteligencia y voluntad libres. Es decir, solamente un ser que es espiritual puede ser religioso. Por eso un animal no puede ser religioso, forma parte de su naturaleza porque no es un ser espiritual. Si se quita uno de estos elementos, la religiosidad no se logra, sino que se deforma y se pierde. Al igual que si a una vela le quitamos cualquiera de los 3 elementos mencionados. Igual, si quitamos inteligencia, si quitamos voluntad, se pierde. Un hombre que no es libre no puede ser religioso, al igual que aquel que vive en la falsedad mediante un torcido ejercicio del juicio de la inteligencia. Quien no forma la inteligencia mediante el estudio, o quien no forma la voluntad mediante la penitencia, inclusive eso es un elemento común en muchos cultos, eso es algo interesante, el signo de la penitencia para fortalecer la voluntad. Bien, si faltara cualquiera de estos elementos, difícilmente podrá considerarse a sí mismo un hombre religioso, porque espiritualmente no está formado
ni tienen en sí una apertura a conocer la verdad, a ligarse con eso de absoluto. El hombre es por esencia espiritual. Eso lo distingue totalmente de los animales. Pero si la espiritualidad está deformada o simplemente no hay libertad, se desliga de lo religioso. Un hombre religioso tiene que ser libre. Es decir, la rectitud de la vida espiritual forja una sana religiosidad. Por eso es tan importante estudiar, conocer, aprender y no solo dejarse bombardear de información sin asimilación ni juicio crítico, como llega a suceder con el fenómeno del Internet. Tomamos demasiada información, pero ya no hay un proceso de asimilación, ni tampoco un juicio crítico. Y por eso dentro de todo ese bombardeo de información llegan a entrar diversas cosas que van contra la moral y que además nos van destruyendo poco a poco, porque tampoco hay una asimilación, una voluntad débil y una inteligencia deformada. Por otro lado, tenemos críticas a la religión a un nivel de aceptación o rechazo de la misma. Vaya, más que quizá aceptación, podríamos considerar como una parte del camino religioso. Y sí, por otro lado, definitivamente rechazo. Primero podemos considerar un poco el agnosticismo como una especie de preámbulo, aunque no lo podríamos considerar como tal una crítica, pero bien, ni tampoco va directamente a la religión, va directamente contra la espiritualidad del hombre. Y bueno, obviamente si va en contra de la espiritualidad acaba por atacar la cuestión religiosa. Pero en inicio no lo podemos entender como una crítica a la religión. Solo quiero mencionarlo realmente como un preámbulo. Y porque muchos piensan erróneamente que el agnosticismo es básicamente para ir en contra de la religión. El agnosticismo se asume en la imposibilidad de conocer la verdad y que la razón es simplemente insuficiente para conocerla. Llevado al extremo, el agnosticismo nos puede hacer dudar de la existencia del piso que estamos pisando, del agua que bebemos, etc. El agnosticismo piensa que es imposible conocer y pierde empeño en ello. Se repliega sobre sí mismo y se refugia en sus pensamientos, de los cuales también pues los llega a poner en duda. Evidentemente hablamos de una persona que no es libre, sino esclava de sus pensamientos, de los cuales duda incluso. Si no hay posibilidad de conocer y el estudio se torna incluso inútil, no puede haber religiosidad. Sin religiosidad, se pierde en ello su humanidad. Es, por así llamarle, una negación de la realidad. Es como vivir en una burbuja, hasta donde incluso la existencia de la burbuja misma está en duda. Ahora bien, a lo que llamamos propiamente críticas a la religión, pueden ser a un nivel teórico o a un nivel práctico. Es decir, una crítica a nivel de inteligencia o a nivel de la voluntad. Cabe destacar que no están desligadas la inteligencia de la voluntad, pero una es más marcadamente relacionada con la inteligencia y otra más marcadamente relacionada con la voluntad. Sin embargo, tiene implicaciones en ambas, porque al fin entra la cuestión de la unidad de la persona. La primera crítica es el ateísmo teórico, el cual posee un fundamento crítico. Es decir, exige estudio y análisis para ser considerado como tal. Para mí, un modelo de la vida religiosa en general es la vida de Edith Stein. Como sabemos, ella nace judía, profesó esa fe. Sin embargo, en 1918 se declara atea. Esto sucede cuando comenzó sus estudios de psicología, la cual acabó por rechazar, le era realmente insuficiente y no la concluyó. Esto la llevó a la filosofía, principalmente a la fenomenología. Como saben, no es tanto una corriente, sino un método. Y en 1922
acaba por bautizarse en la fe católica. Con esto voy a que el ateísmo no es malo en sí mismo, cuando no se convierte en una reiterada negación de conocer la verdad. Eso es muy importante tenerlo claro. Cuando se convierte en una negación de conocer la verdad, el ateísmo no es tan bueno. En otras palabras, el ateísmo puede ser parte del camino, y hay momentos en los que quizá pase por nuestra cabeza negar la existencia de Dios, pero esto puede ser parte incluso de nuestra religiosidad, como parte del camino a la verdad. Pero cuando comenzamos a negar la religiosidad misma, se torna una crítica además violenta en contra de la religiosidad propiamente, pero también en contra de la humanidad, como una especie de estancamiento para conocer la verdad. Entre las críticas de ateos teóricos más conocidos tenemos la de Feuerbach, quien afirma que Dios es creación humana y en él se manifiestan las ideas más sublimes, algo así como un hombre ideal, que a la vez priva de la posibilidad del hombre de ser plenamente hombre. Y en esa misma línea encontramos a otros, como un tanto Freud, que lo traza como la opresión, un poco del superyo, producto también un poco de la ilusión infantil. Marx, abordándolo desde el aspecto más político, como una especie de enajenación y control del pueblo, ¿no? El opio del pueblo. Y la de Nietzsche, que es muy similar a la de Feuerbach, que implica el ver en Dios el ideal del hombre que debe ser vencido para que realmente el hombre tome su lugar. Si nos damos cuenta, en estas 4 visiones de la religión expresadas en forma bastante resumida y seguramente no tan amplia como podríamos quizá abordarla, la crítica del ateo teórico implica forzosamente la reflexión filosófica. No puede ser ajena a ella. No existe ateo teórico que no tenga un argumento finamente construido para negar la existencia de Dios. Y por increíble que parezca, podríamos incluso considerarlo una forma de religiosidad. Pero insisto, a la vez puede tener un riesgo. Tornando al ejemplo que he mencionado en episodios anteriores sobre ver la religiosidad como un gran viaje de sabiduría, entramos en la aventura por conocer la verdad. Y hay un momento en el que ingresamos a un callejón, cuyos infranqueables muros solo nos dan 2 opciones: quedarnos ahí o retornar para salir. Esto implica razonar y valorar las opciones. Podremos pensar que salir sería la mejor opción, sería el inmediato, lo que se nos podría ocurrir, pero poniéndome un poco el sentido opuesto, ¿y qué tal si ese callejón era nuestro destino? ¿Qué tal si todo este viaje de sabiduría tenía que llegar solo a ese callejón? Pues quizá no todo callejón es malo. Si fueran malos no existirían. Tienen una razón de ser. Y puede ser que ese callejón sea nuestro destino. El hombre religioso puede planteárselo así. Pero por otro lado, si con todo y que cree que ha llegado a su destino, aún así tiene esa voz de la conciencia o un mero conocimiento intuitivo que lo impulsa a buscar ese todavía más, que lo saque de ese callejón, entonces toma la decisión de salir y se adentra de nuevo en lura por conocer la verdad, en esa aventura cargada de sabiduría. Así es el ateísmo. Algunos se quedan ahí, pero si nos damos cuenta, el pensamiento también comienza a ser autorreferente. Y la autorreferencia, como ya lo he mencionado antes, no siempre es una buena señal.
el camino de la sabiduría no nos lleva al ensimismamiento, al estancamiento, a la pura crítica. Si queremos realmente conocer la realidad, está bien conocer la realidad de lo que somos. Eso no es ensimismamiento. Es bueno saber quiénes somos, saber lo que vivimos, pero no volcarnos absolutamente sobre nosotros mismos en cuanto a la simple autonomía como único y último criterio de verdad, sino a una percepción de sí mismo que conduce aún más allá de sí, a la verdad que nos supera y que a la vez no es inalcanzable. Y somos conscientes de que la verdad nos supera y no somos el criterio de la única verdad, el criterio único de esa única verdad. Cuando comenzamos a pensar, por ejemplo, el cotilleo, la curiosidad, en estos casos expresamos en forma desordenada el anhelo que tenemos por conocer la verdad que nos supera. Si nosotros fuéramos el único y absoluto verdad, no necesitaríamos preguntarle a alguien, sabríamos sin necesidad de preguntarle o siquiera de verlo. Es más, si fuéramos único y absoluto criterio de verdad, no tendríamos por qué presentar a las personas. Pedrito te presentó a Marina, por ejemplo. Por eso la autorreferencia absoluta es peligrosa y encausa a un cierto ateísmo teórico, prácticamente insuperable, que es todo el religioso del ser humano. El ateísmo teórico como crítica a la religión puede llegar a tener un valor importante cuando se convierte en una interrogante sobre la religión misma, pues quien analiza su religiosidad con juicio crítico se puede asumir como un ser religioso. El problema es que esa crítica se quede en crítica agria, negativa, y no se aprenda, ni se busque ir más allá que de esa crítica. Por otra parte, tenemos el ateísmo práctico, que es aquel que se manifiesta en una vida ajena a Dios. El ateo práctico es quien vive como si Dios no existiera, o algo así como quizá un Dios a mi tamaño que ocupo de vez en cuando me sirve. Podemos decir que el ateo práctico es quien deja a Dios algo así como en la friendzone, llamémosle así. Los que dicen que creen en Dios pero pues no en la religión, o aquellos que les encanta decir no creo que Dios existe pero creo que sí hay algo. Es una posición muy cómoda de indiferencia religiosa. De aquí surgen las críticas más agrias y sobre todo sin fundamento. Y aún así, no solamente se da de gente que no profesa una religión, sino incluso de la misma religión. En fin, el ateo práctico es aquel que piensa que la religión es un simple club social y ataca a las religiones por igual. Es el maestro del sincretismo y más aún del autodivinizarse. Muchas veces mediante la frase, no importa la religión, lo que importa es ser bueno. Como si el trascendental de la bondad pudiera adquirirse y poseerse absolutamente en un ente contingente, siendo que es propio de un ente necesario, absoluto. Es un predicable del ser. Y hablamos de un ser absoluto, no de un ser limitado. Entonces la absoluta bondad no radica en un ser que tiene participado su ser, sino en el ser absoluto. Entonces no podemos hablar de que lo que importa es ser bueno. No, porque no se es absolutamente bueno. Ontológicamente se es bueno, pero eso es por participación. Si fuéramos absolutamente buenos, no existiría la moral. No podríamos hablar de lo malo.
y sin embargo sí podemos hablar de lo malo. Entonces, esa frasecita de no importa la religión, lo que importa es ser bueno, en realidad es una pereza, una indiferencia religiosa. Y si nosotros acabamos por creernos un Dios, en este sentido de pues lo que importa es ser bueno, diría Chesterton, así que usted es el creador y el redentor del mundo. Pero ¿qué mundo tan pequeño debe ser? ¿Qué cielo más pequeño debe habitar con ángeles no tan grandes como mariposas? Qué aburrido ser Dios y un Dios inadecuado. Ese es el texto de Chesterton, de la ortodoxia. Realmente es inadecuado el creernos Dios. Una crítica más, la más agresiva y peligrosa, que es el llamado nuevo ateísmo. Mismo que es también muy común, incluso sociedades que presumen de cierta ortodoxia o que rayan incluso en el fundamentalismo. Esta es una forma de ateísmo que hoy abunda en muchos templos, llámense católicos o no católicos. El tema es algo amplio, así que lo quiero dejar para el siguiente episodio. Y por último, pues quiero reiterar la invitación a que me ayuden también haciendo comentarios para mejorar esta reflexión, sea la forma o sea en el contenido. Igual, si les parece que el nivel que manejo es demasiado bajo, pues también díganmelo y trataré de subir un poco más el nivel intelectual y esforzarme un poquito más. Y también, si quieren que me detenga un poco más en algún punto o si tienen alguna duda, igual también si buscan quizá bibliografía, pues también podría ayudarles. Aunque esta serie de reflexiones son realmente un compendio de varias materias que he llevado sobre filosofía de la religión a lo largo de 2 años más o menos. No sé cuánto tiempo, pero vaya, además de lo propio que también he podido estudiar, pues algo les puede ayudar con esta serie de reflexiones. Y bueno, insisto, si quieren que les aporte X, pues también me lo pueden hacer saber. Sotum presidium consulgebus, sancta Dei benedictus, nostras precationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Nos cum prorepia benedicat Virgo Maria.